Hoy quiero hacerles una pregunta honesta. Vamos a hablar del consumo de alcohol, vamos a hablar de alcoholismo. La pregunta es, cuando hay alguien en tu familia, un ser cercano, un ser querido que está incurriendo en esta conducta, ¿no es verdad que intentamos minimizar el impacto, intentamos ocultar la verdad y hasta llegamos a pensar que no es para tanto, que es muy normal, que ya lo dejará, que no ha perdido el control, etcétera, etcétera? Comenzamos a disculpar la situación en gran parte por miedo, en gran parte también porque la misma persona que está en su conducta se ocupa mucho de minimizar su propia situación. Yo he escuchado, y yo mismo lo hice, cuando hace más de 35 años yo tomaba licor. Uno decía para el fin de semana, lo que pasa es que yo trabajo toda la semana, me lo merezco. Otros dicen es que es mi plata, otros dicen yo no tengo problemas de licor. De hecho, hay algunas situaciones que hasta causan risa cuando una persona que está muy alicorada y se va a retirar de una reunión, va a tomar su carro y todo el mundo le dice no te vas así, que estás mal, estás embriagado. Generalmente dicen no, no, yo estoy bien, yo soy capaz de irme así. De hecho, yo conduzco mejor cuando me tomo mis tragos. Entonces, toda esta situación es para invitarte a que te quedes en este video porque voy a contarte algunos mitos y verdades en relación con el consumo de alcohol, con un énfasis muy específico, y es qué hacemos cuando la persona que está incurriendo en el consumo es un familiar, es una persona cercana, es alguien que amamos, alguien que respetamos y que realmente nos cuesta trabajo, nos da dificultad aceptar que posiblemente sí está teniendo dificultades con ese tipo de conducta. Entonces, ponerle nombre a esta situación, es decir, alcoholismo, eres alcohólico, es doloroso, es difícil de aceptar, pero aunque duela, es el principio para nosotros poder entrar a buscar y a encontrar las soluciones. Entonces, cuando la familia se da cuenta que un ser querido, que un miembro de componente de su familia, valga la redundancia, está incurriendo en este tipo de conductas, es importante, y créanme que es una buena señal. Es decir, esa es una visión responsable de una situación, porque ya lo he dicho en otros videos, y la Organización Mundial de la Salud ha determinado que el alcoholismo es una enfermedad incurable, progresiva y mortal. Es decir, una vez que se pierde el control, no se recupera. Debe ser visto como una enfermedad. Y además de eso, se puede detener. ¿Cómo? Cuando dejamos de permitir que la sustancia ingrese en nuestro sistema. ¿Cuál es el sistema? Todo el sistema físico y el sistema mental. Vamos a ir viéndolo de a poco en este video. Entonces es muy importante que entendamos que comprender la situación no es darse por vencido, al contrario. Yo considero que entender la situación, darle el nombre correcto, verlo como debe verse, es un acto de máxima responsabilidad y de amor real. A veces el amor es muy mal entendido. Por miedo, a veces creemos que amar es soportar todo, que amar es negarnos a lo que realmente está pasando, y eso es un amor muy almático, muy de mucha sensibilidad, pero que se vuelve un amor irresponsable porque no busca soluciones, sino que comienza a aceptar como correcto lo que es incorrecto, y así no le podemos ayudar a una persona que realmente esté incurriendo y esté teniendo dificultades. De manera que comprender esto no es darse por vencido, no es rendirse, sino comenzar a afrontar la situación real con amor. Entonces es muy clave que entendamos algunos conceptos. Aquí me estoy apoyando en mi portátil para que el mensaje nos llegue con claridad y en orden. Hay una diferencia entre ser alcohólico y ser un enfermo alcohólico. Es muy importante entenderlo. Para ti que posiblemente estés enfrentando la situación, si estás consumiendo mucho licor o si conoces a alguien que lo esté haciendo, es importante comprender la diferencia entre un alcohólico y un enfermo de alcoholismo. Yo siempre pongo esta analogía: cuando tú comes carne, pues ya eres carnívoro.
no quiere decir que tengas que comerte un elefante entero, pero si te comes una porción de carne, pues ya eres carnívoro. Obviamente no estamos hablando que haya una dificultad ahí, sino que quiero apoyarme en esa ilustración para que hablemos del tema del licor. Si alguien consume licor en cualquier cantidad, como el tema del elefante, no tienes que tomarte 40 botellas, pero si ya lo estás consumiendo, pues eres alcohólico, consumes licor. No estoy hablando de cantidades, no estoy hablando de problema todavía. Pero cuando hay alguien que generalmente, y en todos los casos diría yo más bien, comenzó a consumir de manera controlada y era un alcohólico, llega un momento en que se presentan ciertos síntomas de conducta mental y física que ya nos van dando señales de las que vamos a estar hablando en el video, que nos dicen que posiblemente esta persona se está convirtiendo en un enfermo de alcoholismo. Entonces, lo primero es la manera de consumir, nos va dando señales de cómo esta persona pudiera estar ingresando en una situación de enfermedad de alcohólica. La manera de consumir y las consecuencias. El alcoholismo no es un asunto de frecuencia, sino de consecuencia. Y lo otro es, otro síntoma muy marcado en una persona que está quizás cayendo en el problema, es que se normaliza la negación. Es decir, la persona ve como normal su consumo y lo justifica de muchas maneras. Para él, incluso algunos dicen que lo que los tiene vivos y con salud es el licor, el traguito, como ellos lo llaman. Otros creen que es normal y llegan a decir que el organismo necesita licor, y eso sí, nada más lejos de la verdad. El alcohol, cualquier cantidad de alcohol que ingiera una persona que ingrese al sistema, ya comienza a hacer daño. Lo otro es que es importante cuando se está viviendo esta situación. Un tercer aspecto es que debemos validar las emociones de la familia, es decir, debemos tomarlas con seriedad. En la familia comienza a presentarse temor, miedo, confusión, desesperanza, culpa. Cuando alguien comienza a consumir, generalmente, si es un menor de edad que todavía está en su casa, generalmente sus padres se preguntan qué hicimos mal, es que él tenía todo, le dimos educación, no le faltó comida, no le faltó vestuario. Y si ya es alguien que está casado, también la esposa, los hijos en su entorno comienzan en general a pensar que hicieron algo malo para que esta persona esté incurriendo en ese tipo de conducta. Entonces, ¿qué hacer cuando descubrimos esa persona y comenzamos a confiar en que quizás sí va a abandonar el consumo? ¿Qué hacer entonces cuando la esperanza no es suficiente? ¿Cómo debemos entender esto? Entonces, ¿qué hace la familia cuando comienza a detectar un posible problema de consumo de licor en la casa? En algún miembro de la familia o en varios miembros de la familia. Porque lamentablemente yo tengo el concepto, respetando otros conceptos, otros psicólogos, otros médicos dicen que es hereditario, que es genético. Yo considero que no lo es, que uno no hereda este tipo de conductas, pero que lo que sí hereda son malos hábitos. Cuando en la familia a mí me pasó, yo crecí rodeado de 5 tíos, eran 5 hombres, yo era un niño, y todos los niños y los adultos, los niños y los adolescentes y los jóvenes siempre buscan un referente, alguien a quien parecerse. En el caso de las mujeres, en quien validar y consolidar su feminidad, y los hombres, con qué o con quién validar nuestra masculinidad. En el caso mío, que estaba rodeado pues, de 5 tíos, no crecía al lado de mi padre, yo comencé a preguntarme pues, qué era ser hombre. El prototipo que había no solamente en mi familia, sino en la sociedad en general en ese tiempo, era que los hombres tenían algunas características que determinaban que eran muy hombres. Uno de ellos era tener muchas mujeres, el otro, estoy hablando de mi época, el otro era jugar fútbol, ser destacable en alguna situación, en algún área, y el tercero era tomar licor. Eso era lo que yo veía. Yo veía en los bares que los hombres tomaban licor, yo veía que tenían dificultades de conducta como peleas, riñas, discusiones. Entonces pensaba no que estaban actuando mal, sino que eran muy guapos, muy valientes. En otros países guapo tiene que ver con la apariencia física. En mi país, aquí en Colombia y muchas partes de Latinoamérica, era ser agresivo, se asociaba con ser valiente. Entonces yo empecé a incorporar a mi identidad el que ser hombre tenía que ver con esas características. Entonces
Hablo de esto porque nosotros creemos que el alcoholismo valida la hombría de las personas. Entonces nuestros niños, jóvenes y adolescentes están buscando con qué identificarse. Entonces nos parece válido que la persona consuma licor, parece que es normal. Uno escucha conceptos generales que dicen es que todos los hombres beben y se normaliza la situación. Entonces la familia se confunde y comienza a pensar qué podemos hacer. ¿Qué le decimos a la persona? Contrólelo, usted es capaz. No está mal que beba, pero beba poquito. No salga tanto. Es que sus amigos son los que lo dañan. Hágalo por sus hijos, hágalo por su esposa, hágalo por su mamá. O al final, hágalo por usted mismo. Entonces, nos queda la esperanza de que la persona, por esto que le estamos diciendo, va a cambiar. Pero no esperemos que algo cambie. Hay un mensaje clave que quiero dejarles y es que el alcoholismo no es falta de voluntad. El alcoholismo es una pérdida del control. No se sabe cuándo se supera la barrera invisible, cuándo ya hemos perdido el control de nuestra manera de beber. Entonces, es una situación profunda y seria. No lo digo con sentimiento de culpa, sino con responsabilidad. No estoy acusando. Y a ti que de pronto tengas un familiar o tú mismo estés incurriendo en esta conducta, no te sientas acusado, no te sientas raro, no te sientas que no sirves ni que eres lo peor. Más bien con responsabilidad personal, con responsabilidad familiar, con responsabilidad social, asume tu conducta como una situación que hay que atender, como una situación que hay que mirar responsablemente desde lo positivo, no desde lo negativo, desde puedo cambiar, puedo mejorar y no sirvo para nada, soy un fracaso. No, se puede salir adelante. Vamos a mirar entonces qué es realmente el alcoholismo. El alcoholismo es cuando el reflejo de una situación alcohólica es cuando una persona perdió el control de su manera de consumir. Una vez que comienza, no puede parar. Por eso el trago que hace daño no es el último. El trago que hace daño es el primero, porque para un enfermo alcohólico, el primer trago, cuando ingresa la sustancia a su sistema, es la que desencadena lo demás, es la que desata el deseo de seguir consumiendo. Entonces, cuando se pierde el control, cuando ya una copa o un vaso de licor no es suficiente, ya se convierte en varios. Cuando una botella no tiene límites, cuando no somos capaces de parar de beber y nos tenemos que quedar hasta que se consume la última gota de licor. Ahí ya comenzamos a detectar señales de posible enfermedad de alcoholismo. ¿Por qué digo posible? Porque quien tiene que aceptar su condición no es la familia del enfermo, es el enfermo, porque finalmente es él el que debe buscar ayuda. Entonces, yo que atiendo tantos casos de niños, de jóvenes, también de adultos que están incurriendo en esta conducta, puedo decirles que quien se acerca generalmente a consultarle a uno es la familia, la pareja, alguien muy cercano. Y mi pregunta, la primera que digo es, ¿esta persona ha dado muestras de querer dejar de consumir? Porque la familia siempre quiere que dejen de consumir, pero la persona que debe asumir la responsabilidad y que debe aceptar su condición y buscar ayuda es quien está consumiendo. Yo entiendo que a veces por vergüenza le dicen a la esposa o a alguien cercano, habla con esta persona, búscame ayuda por este lado, pero al final, así haya un puente entre el adicto, el enfermo y nosotros los terapeutas, así haya ese puente, al final debemos llegar a la raíz de la situación, que es la persona. Es decir, ella debe no solo manifestar el deseo de dejar de consumir, sino que sea una decisión sincera, porque es de la única manera que se asume el proceso de abandono de consumo. Entonces, puntos claves en esta área: pérdida de control, hay dependencia física y emocional, es decir, ya no
puedo hablar con alguien si no tengo tragos, no puedo hablarle a una chica si es un hombre, si no tengo licor. Hay algunos casos en que hasta para entrevistas de trabajo y de negocios se requiere. Yo escucho empresarios que dicen es que es mejor hacer negocios en medio del whisky, en medio del licor. Entonces, ¿por qué también otra señal? ¿Por qué la persona se da oportunidades y no funciona? ¿Por qué a veces deja de consumir, incluso por largos periodos? Yo conozco, he tenido pacientes que en un momento dejan de consumir hasta por un año y se creen fuertes y entonces abandonan lo que han venido haciendo para dejar de consumir. Yo les digo, mira, hay dos cosas que uno está haciendo cuando está en peligro y es o estás haciendo algo mal o estás dejando de hacer algo bien. Estás dejando de hacer algo que conviene. Entonces, voy a decirte algo sin juzgarte, vuelvo y lo digo. El alcoholismo no es una debilidad, es una condición física y mental que requiere ayuda. Solos es muy difícil. Se necesita ayuda. Porque cuando uno intenta hacerlo solo, cae en tres o puede caer en tres conductas. Una, la justificación, es decir, buscar razones para justificar su manera de beber. La segunda es la negación. Sí estoy tomando, pero es muy poquito. Sí estoy tomando, pero soy capaz de dejarlo. Sí estoy tomando, pero, o sea, justificar. Sí, la otra es la proyección. La proyección es la búsqueda de culpables. Si mi esposa cambiara, yo dejo de beber. Si tuviera un empleo, yo dejaría de consumir. Si paso a la universidad, yo cambio por completo. Entonces, por eso es muy difícil hacerlo solos porque nos preguntamos y nos respondemos. ¿Pero qué nos respondemos? Lo que queremos respondernos, no la verdad. Nos autoengañamos. Te vamos a hablar de cuál es el papel importante de la familia para empezar a encontrar la solución. Lo primero es que tengamos claro que el silencio no protege, sino que empeora la situación. Cuando uno dice, mejor no hablo de eso, no, eso no protege. Yo entiendo que hay miedo, yo entiendo que hay impotencia, pero el silencio no protege, el silencio agrava la situación. ¿Por qué? Porque todo aquello que dejamos quieto nunca mejora, siempre empeora. Agua estancada se pudre. Si tú dejas algo quieto, siempre comienza a deteriorarse. Por lo tanto, eso empeora la situación. Hay unas recomendaciones muy claras y muy importantes que quiero darte. Una de ellas tiene que ver con lo último que les dije, es dejemos de ocultar el problema, es mejor enfrentarlo. Yo cuando hablo a mis grupos de empresarios y de familias acerca de qué es lo mejor para empezar a crecer, es encontrar lo que no nos está dejando crecer. Y les digo que los problemas sirven para una sola cosa, las dificultades solo sirven para una sola cosa, para enfrentarlas. Si quieres que le minimicemos el impacto a la palabra problema, entonces convirtámosla en un desafío. Yo estoy de acuerdo con eso, porque el problema nos paraliza mientras que el desafío nos activa, el desafío nos moviliza, nos lleva a buscar una solución. Lo otro es hablar con la persona, con personas claves, que la persona busque ayuda, o la familia, quien quiera ayudarle, que busque ayuda, que busque un familiar cercano, un médico, un amigo de confianza, alguien que haya, por ejemplo, abandonado el consumo después de haber consumido durante largos periodos, porque se convierte en un referente, en un modelo, en un ejemplo a quien se le puede preguntar, ¿usted qué hizo, qué ha hecho o qué está haciendo para solucionar su situación? Y buscar apoyo, no lo enfrentemos solos. Siempre es muy bueno una segunda opinión, alguien que desde afuera esté observando la situación y nos dé soluciones, sugerencias, alternativas. Entonces, buscar ayuda, yo quiero que quede claro esto, buscar ayuda no se trata de exponer a la persona, se trata de salvar una vida y de proteger también su entorno, su familia. ¿Cómo hablar con una persona alcohólica sin hacerle daño? ¿Cómo hacerlo? Entonces, voy a darte una guía práctica, voy a darte 4 elementos importantes que puedes usar para hablar con esta persona. Lo primero es elegir el momento adecuado. Hay un dónde, hay un cuándo y hay un cómo. Un dónde en privado, para no exponerlo, porque tenemos que partir de la base que esta persona tiene vergüenza, ha cometido errores, ya se le ha inculpado, ya se le ha confrontado, entonces cuando vamos a hablar con él está prevenido o con ella. Entonces buscar el momento adecuado es en privado. El cómo, con amor.
no cuando tenemos rabia, no en medio de una discusión. Eso es muy importante. Y es decir, cuando el furor ha bajado, ese es el cómo se hace. Y con un porqué. ¿Cuál es el porqué? El porqué es, o el para qué, para ayudar, para ayudarte y ayudarnos. Y siempre expresarle que no estamos solos, que la persona sienta que le queremos, que le estamos enfrentando con su problema, es para poder que juntos nos desafiemos a salir de él. Lo otro, se puede hablar en privado con la persona o con varios miembros de la familia, lo que yo llamo las relaciones referentes. Alguien en la familia tiene mejor relación con un hermano mayor o con un hermano menor o con el tío, con la mamá o con el papá, con uno de los abuelos, es decir, cuál es el referente afectivo, o con la novia, o con la pareja, con el novio, o con la pareja, con quién es esa persona, que la persona se abre más fácil, entonces que sea ese referente afectivo quien se va a acercar a ayudarle a confrontar su desafío y comenzar a buscar una solución. También es muy importante que cuando busquemos este diálogo lo hagamos sin reproches, sin recordarle momentos del pasado en los que se comportó mal en medio del consumo, y hacerlo sin reproches y siempre con el ánimo de ayudar. Es muy importante que lo hagamos de esa manera y mostrarle a la persona las consecuencias reales de la situación, sin amenazarlo, sino, como decimos, hacerle caer en cuenta. No lo amenace, es que mire que si no cambia vamos a hacer tal cosa. No, lo primero es que sea consciente de que hay consecuencias reales de su estilo de vida. Entonces, no acusemos, mostremos amor y manifestemos el impacto real, con respeto y con firmeza, de su manera de consumir. Esto es muy importante. Entonces, yo quiero dejarles con este mensaje porque a veces he tenido conversaciones con familias, con empresarios, con entrenadores deportivos que han detectado ya que hay una posible situación problemática en el consumo de alguien que ellos aman, que ellos respetan, que ellos quieren mucho, pero no saben qué decirles. Entonces, en el caso específico, hoy hablamos de alcoholismo, qué hacer con una persona que está incurriendo en el consumo. Amarlo, respetarle, hablarle de la solución, no del problema, ya lo conoce, ya lo tiene, ya lo vive, vamos a hablarle de la solución sin reproches, con respeto, en privado, con una intención sana de ayudarle, la persona debe entender que lo que queremos es ayudarle. Entonces, nosotros tenemos un programa que se llama Volver a Vivir, en el que ayudamos a las personas. Nuestra metodología es a través de los grupos de transformación real, que hay dos modalidades de grupo. Uno de ellos es donde el grupo se compone por personas que son las que han estado consumiendo y quieren abandonar el consumo. Y hay otro grupo de apoyo que es para la parte familiar, la parte social y empresarial. Tenemos charlas para empresarios, podemos hacerlo en la empresa. Tenemos grupos de transformación real para familia, para los hijos, para las esposas, para sus esposos, para la pareja. Entonces es la manera en que nosotros hacemos la propuesta de ayudarte y ayudarles, familia, que se acerquen, que nosotros tenemos una respuesta, no lo hacemos por la persona, lo hacemos con la persona, son herramientas reales, sin condición de encierro, para que la persona deje de consumir viviendo la vida real, viviendo los desafíos normales de cualquier persona, sin encierro, porque es muy fácil ser buenos encerrados. Lo hacemos de una manera práctica, de una manera tranquila, hablamos de desintoxicación física, hablamos de desintoxicación mental, hacemos un proceso de acompañamiento real, emocional y una formación para que recuperen habilidades para la vida, habilidades que perdieron como la comunicación, el pensar correctamente, el relacionarse con otras personas, etcétera, etcétera. Todo esto tiene que ver con nuestro programa y con un mensaje esperanzador para ustedes. La sobriedad no es el final, es el comienzo. La sobriedad es el principio para vivir una vida equilibrada. Lo primero que hacemos es abandonar el consumo y luego adquirir las herramientas mentales y emocionales para vivir una vida productiva, una vida feliz, una vida con propósito. De manera que dejar de beber
es solamente el principio de todo un proceso para una vida mejor. Así que si llegaste hasta el final de este video, esto no fue casual. Yo quiero que pienses en lo que acabamos de hablar, que lo interiorices y que no te quedes solo. Si esto resonó contigo, si te trajo alguna respuesta, a mí me produce mucha alegría y te voy a pedir 2 cosas que siempre te pido. Suscríbete al canal. Número 2, regálame un me gusta porque nos permite llegar a otras personas. Y tercero, compártelo con otros, que sepan que no están solos. Yo estoy para servirles, nuestros grupos están para servirles, de manera que te repito, por favor, suscríbete al canal, compártelo con otros, dame un me gusta y construyamos juntos una comunidad de aliados para el crecimiento y la transformación real. Yo les estaré esperando en el próximo video. Estaremos hablando siempre de esta temática y recuerda que un video es la respuesta.